Gracias por ingresar al canal de Profesor en Casa GT. El día de hoy estaremos aprendiendo el tema de lógica matemática. Proposición. En el sentido matemático, una proposición es todo enunciado del cual se sabe con certeza si es falso o verdadero. Por ejemplo, la expresión la luna es de queso es una proposición falsa. Guatemala es un país centroamericano, es una proposición verdadera. Mañana va a llover es una proposición incierta, pues no tenemos los elementos para asegurar su veracidad o su falsedad. Para cada proposición se establece el valor de verdad, el cual es una asignación única, que puede ser B para indicar que la proposición es verdadera y F para indicar que la proposición es falsa. El valor de verdad de la proposición la Tierra es el centro de nuestro sistema planetario es falso, por lo que se le asigna F. El valor de verdad de la proposición la capital de la República de Guatemala es verdadero, por lo que se le asigna B. Este tipo de proposiciones se llaman proposiciones simples, es decir, aquellas que no están conformadas por la unión de proposiciones más pequeñas. Cuando se combinan dos o más proposiciones simples a través de conectivos lógicos, se tiene una proposición compuesta. Para representar las proposiciones simples, usualmente se utilizan las letras P, Q, R, S, T. Para formar una proposición compuesta, se utilizan conectivos lógicos. La siguiente tabla representa los conectivos, su simbología y su significado. Negación. Cambia el valor de verdad de una proposición. Ejemplo, P es igual a hoy es lunes. Verdadero. Negación, P es igual a hoy no es lunes. Falso. Conjunción. Se representa con ir. La proposición compuesta es verdadera solo en el caso de que ambas sean verdaderas. Ejemplo, P es igual a Daniel está comiendo. Verdadero. Q es igual a Daniel está caminando. Falso. P conjunción Q es igual a Daniel está comiendo y caminando. Falso. Disyunción inclusiva. Se representa con O. La proposición compuesta es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Ejemplo, P es igual a Daniel está comiendo. Verdadero. Q es igual a Daniel está caminando. Falso. P disyunción inclusiva Q es igual a Daniel está comiendo o caminando. Verdadero. Disyunción exclusiva. Se representa con O. O. La proposición es verdadera si las dos proposiciones tienen valor de verdad distinto. Ejemplo, P es igual a Daniel está comiendo. Verdadero. Q es igual a Daniel está caminando. Falso. P disyunción exclusiva Q es igual a O Daniel está comiendo o está caminando. Verdadero. Implicación condicional. Se representa con sí. Entonces, la proposición es falsa en el único caso en que la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Ejemplo, P es igual a me pagan hoy. Verdadero. Q es igual a vamos al cine. Falso. P condicional Q es igual a si me pagan hoy. Entonces vamos al cine. Falso. Doble condicional. Se representa con sí, solo sí. La proposición es verdadera únicamente si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Ejemplo, P es igual a me pagan hoy. Verdadero. Q es igual a vamos al cine. Falso. P doble condicional Q es igual a me pagan hoy sí y solo si vamos al cine. Falso. Todas las reglas descritas en la tabla anterior se pueden resumir en lo que se conoce como tablas de verdad. Para cada conectivo, se puede elaborar una tabla de todos los posibles casos y combinaciones entre dos proposiciones. Entonces, todas las opciones para los operadores son negación. Negación de B es F. Negación de F es B. Conjunción. B con B es igual a B. B con F es igual a F. F con B es igual a F. F con F es igual a F. Disyunción inclusiva. B con B es igual a B. B con F es igual a B. F con B es igual a B. F con F es igual a F. Disyunción exclusiva. B con B es igual a F. B con F es igual a B. F con B es igual a B. F con F es igual a F. Condicional. B con B es igual a B. B con F es igual a F. F con B es igual a B. F con F es igual a B.
Doble condicional. B con B es igual a B. B con F es igual a F. F con B es igual a F. F con F es igual a B. Muchas gracias por ver el video. Compártelo. Agradecería que le dieras un me gusta y te suscribas activando la campanita para que YouTube te avise cuando suba más contenido.